Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. Me da gusto de verlos y especialmente cuando sonríen. Sonreímos porque nos da gusto vernos, pero también yo creo que la principal razón es porque podemos adorar a Dios con libertad, y no solamente libertad de persecución, libertad que hay en Cristo Jesús, porque Cristo lo que hizo en la cruz fue hacernos libres del pecado, y aunque aún podemos ser seducidos por el pecado, ciertamente si permanecemos en Cristo, si seguimos obrando fielmente en un sentido filial, en un sentido sacrificial y lleno de amor, estaremos salvos, destinados para la vida eterna. Muchos de los puntos que hemos visto del libro de Juan, que Juan quiere que sepamos que a través de Cristo Jesús tenemos la promesa y la seguridad de la vida eterna. Un libro hermoso, ya hemos hablado bastante sobre ello, sobre algunos puntos introductorios. Hemos visto que el libro en sí es suficientemente simple o sencillo para que un niño lo pueda comprender. Es fácil de memorizar algunos instantes cuando Cristo, por ejemplo, habla como el gran yo soy, cuando se compara como pan, cuando habla de sí mismo, en todos esos aspectos que son fáciles de recordar porque se repiten muchos temas, especialmente en números de 7 o incluso de 3. Entonces es suficientemente simple para que el niño o cualquier niño o niña pueda aprender de la palabra. Es un maestro el libro de Juan. Pero también a la vez es complejo y es tan profundo que se puede estudiar toda la vida. Y quizás si lo estudiamos este año y volvemos a estudiar el siguiente año, vamos a encontrar más, porque hay temas grandes teológicos que son diseñados para ser discernidos no solamente en toda nuestra vida terrenal, sino toda nuestra vida eterna también en los cielos. Una de las promesas o la riqueza principal del reino de los cielos es que estaremos disfrutando de un Dios infinito, de un Dios santo, soberano, por toda la eternidad, que solo apenas con la eternidad podemos contemplar la belleza de su ser. No es suficiente la vida terrenal para apreciar a Dios, necesitamos eternidad. Y Dios en sí mismo, por eso es el ser más poderoso y el ser más feliz que existe, el ser más santo. Para Dios es imposible aburrirse, porque se deleita en sí mismo, porque así es su riqueza de su ser, profundo, lleno de hermosura. Todo pensamiento, todo lo que podemos compararlo o contrastarlo con la belleza, viene de Dios en una serie de cadenas de causas y efectos. Si empezamos a ver qué es la causa principal de la belleza, nos dirigimos hacia Dios. Y todo punto que es bueno y todo punto que es concebiblemente perfecto. Y este libro nos enseña todo eso. Descubrimos quién es Dios y lo descubrimos a través de su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, quien es distinto del Padre y quien es distinto del Espíritu Santo, pero que a la vez misteriosamente son el mismo Dios. Y hablaremos de eso en el futuro también. Juan, como un maestro, difiere un poco con los otros escritores del Nuevo Pacto. Tenemos que pensar cuando leemos cada libro del Nuevo Testamento que estamos teniendo una experiencia diferente. Cuando leemos Mateo, cuando Mateo nos presenta a Jesucristo, es como si nos toma de la mano y nos lleva a una sinagoga. Está adorando y celebrando con nosotros al Dios de Israel, y nos está diciendo que Jesucristo es el ungido prometido de los profetas, y te muestra de un texto al otro que lo que dijo Joel, que lo que dijo Isaías, que lo que dijo Jeremías se está cumpliendo en esta persona que por apariencia, por su físico, no pareciera mucho, como raíz de tierra seca, como dijo el profeta Isaías, pero que sin embargo es rey, que sin embargo es profeta de profetas, que sin embargo es el mismo Mesías,
la imagen del Dios invisible. Entonces Mateo, la experiencia que nos deja es que nos lleva a una sinagoga y toma el Torá y toma el Nevi'im o los profetas y nos dice: lean conmigo todo esto para que sean convencidos que Jesús es el Mesías. Con Pablo es como si él también nos toma de la mano y nos lleva a un salón como este, y su exposición es un seminario. Está con el pizarrón y te escribe: ok, la justificación se compone en estos puntos, y lo que hizo Cristo cuando nació, cuando creció, cuando vivió con nosotros fue obtener nuestra justicia. Cuando Cristo murió, cuando fue sepultado, obtuvo nuestra absolución de los pecados. Y te describe punto por punto, te reta a que hagas preguntas, te contesta tus preguntas y te reta a que hagas nuevas preguntas. Todo en un seminario, y te deja tan motivado, como tenemos seminarios aquí también, te deja tan animado a que sales del salón listo para evangelizar o listo para seguir estudiando y expandiendo tu conocimiento de doctrina bíblica. Eso es lo que pasa cuando leemos a Pablo. Es un seminario. ¿Qué es lo que pasa cuando leemos a Juan? Pasa algo muy interesante. Como vimos en Mateo, Marcos y Lucas, Juan, Pedro y el hermano de Juan, Jacobo, tuvieron la bendición de ser los únicos testigos de la transfiguración de Jesucristo. Ya establecimos que el libro de Juan fue escrito por Juan, pero interesantemente, a pesar de que él fue un testigo de la transfiguración, no escribe sobre la transfiguración. Pero hace algo increíble el apóstol Juan. Juan, en un sentido simbólico, no te habla sobre la transfiguración, te lleva a ese momento de la transfiguración. Toma tu mano y hace que escales con él ese monte simbólico, podríamos decirlo. Y cuando te va llevando a este monte, como a él le sucedió según Mateo 17 y el libro de Lucas, vemos y contemplamos la gloria de Jesucristo, tal como él lo hizo. Una vez más, estoy hablando simbólicamente, pero cuando leemos y entendemos lo que está escribiendo el apóstol, estamos contemplando la gloria de Jesucristo. Él nos lleva a la transfiguración y Él nos hace que tengamos la misma realización que Él tuvo cuando el Padre le dijo ante Moisés, representando la ley, y Elías representando los profetas: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Lo mismo está haciendo Juan con nosotros. Esta es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, a Él oíd, para que tengáis vida eterna. Por eso, cuando vemos todo lo previo que nos lleva y nos ayuda a escalar esta montaña figurativa de la transfiguración, vemos la gloria de Cristo y lo vemos en los siguientes puntos. Hace un mes estudiamos que Cristo, como nos lo presenta Juan, lo presenta muy claramente como Dios encarnado, lo presenta como divino, pero más que nada como el Verbo. Hablamos sobre Jesucristo como el Verbo, y leo una vez más la definición que estudiamos: que Cristo como el Verbo o el Logos es la entidad divina y personal que es responsable de la creación y el gobierno del universo. Un concepto ciertamente griego que también tiene sus pistas en el Antiguo Testamento cuando vemos Proverbios 8 o ciertos pasajes del Antiguo Pacto que hablan sobre la palabra de Dios, o como el Logos, que es responsable de la creación y que es responsable del mantenimiento del universo, que todavía sigue intacto el universo, y que si por algo lo dejara Dios así, estuviera rumbo a la destrucción, porque eso es lo que nos muestra la ciencia, de que el universo va en una cadena de descomposición y destrucción, y que lo único que lo sostiene es el Logos. Bueno, eso no lo enseña la ciencia, eso lo enseña la filosofía griega y la teología.
Pero Cristo como el Logos es una presentación de Cristo como alguien divino, pero en un aspecto muy específico, porque no solamente te habla como de un motor inmovible que solamente causó la existencia del ende, sino un ser personal, que es no solamente responsable del universo material, es responsable del espíritu del hombre, y que la personalidad y el amor existe por el Logos. Juan así lo presenta a Cristo. Juan presenta a Cristo como el Logos, que es preexistente y eterno, que para Cristo, tal como el Padre, no hay principio, no hay fin, que Él simplemente es. Y déjelo repito, que Él simplemente es. No era ni será, Él es. Es una entidad divina y personal, como vimos. Juan lo presenta que tiene una comunión íntima con Dios. Y ciertamente vemos a personas como Moisés, como David, que tuvieron una relación especial, distinta de otras personas en el Antiguo Testamento con Dios, que tuvieron algo especial con Él, como Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Pero aquí Juan está hablando de una manera diferente, de que Cristo, el Logos, realmente tiene una comunión totalmente diferente de una comunión que nosotros podemos tener. Porque Cristo como el Logos es Dios mismo por naturaleza, parte de la deidad. En el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Logos distinto del Padre, pero a la vez igual al Padre. Representa aquí el libro de Juan una idea revolucionaria de nuestro Señor Jesucristo, del Logos, donde corrige sutilmente a los griegos y dicen: estuvieron correctos en algunas cosas, pero el Espíritu Santo me revela otras. Y todo lo que apuntaba a ese conocimiento que querían es accesible solamente en Cristo Jesús. Porque alguien quien tiene tanta cercanía con Dios solo puede ser Dios. Alguien quien sabe la mente de Dios solamente puede ser Dios. Y así es como te demuestra en este monte figurativo de la transfiguración la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1, versículo 15. Es creador, es fuente de vida espiritual, es fuente de luz moral y espiritual. Y este Logos fue encarnado, no es una energía como algunas religiones tienden a representar a Jesucristo cuando leen los escritos de la Biblia. No es una energía, que ese término ha sido popularizada mucho, que virtualmente casi todos lo usan y que ni saben cómo lo usan porque siempre cambia de significado. Es más que una energía, es más que una entidad, es Dios mismo, el Logos, pero distinto del Padre en personalidad y en persona. Y cuando fue encarnado, trajo la gracia y la paz a todos los hombres. Entonces viene a ser doblemente fuente de bendición espiritual y física para todos. Es la expresión y a la vez la misma imagen de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Logos. Estamos en este monte y Juan nos enseña todo esto de Cristo, y Juan nos da la evidencia de todo lo previo que hemos leído. Vemos la deidad de Jesús, que este concepto de deidad no está divorciado del concepto de que Jesús es el Logos. Pero aquí lo que me quiero referir es que Juan te presenta evidencia de la deidad o de la identidad del Logos de nuestro Señor Jesucristo. A veces no nos gusta hablar sobre evidencia porque pensamos que la evidencia o el razonamiento o el conocimiento está divorciado de la fe. Pero cuando vemos cómo la Biblia habla sobre la fe, vemos que la fe está vinculado con el conocimiento y el razonamiento bíblico.
La fe viene del oír y el oír de la palabra de Dios, y ciertamente eso implica un conocimiento de la palabra de Dios. Y por supuesto, como dice 2 Tesalonicenses 1, versículo 3, la fe tiene capacidad de crecer, y por lo tanto el conocimiento que está vinculado con la fe tiene seguramente capacidad de crecer. Cuando alguien nos presenta una religión, cuando alguien nos presenta una perspectiva religiosa de cualquier cosa, y que por ejemplo nos quieren decir que tal personaje es divino o que tiene atributos de deidad, nosotros no aceptamos inmediatamente tales declaraciones. Nosotros dudamos con buena razón. Bueno, ¿por qué tengo que creer que tal personaje es divino? ¿Cuál es tu evidencia? Entonces, lo mismo sucedió en el primer siglo. Muchos estaban molestos en cómo la iglesia de Cristo en el primer siglo estaban presentando a Jesús. Porque como vemos en Hechos capítulo 2, el apóstol Pedro estaba hablando de Jesucristo como siendo alguien con atributos de deidad, no solamente con la habilidad de ejercer milagros, sino de que Él es la fuente de milagros porque Él es Dios mismo. Eso lo puedes ver en Hechos 2, versículos 33 al 38. Entonces muchos, por buenas razones, dijeron que es la evidencia de que Jesús es Dios en la carne, porque esta declaración, aunque nosotros ya hemos sido instruidos en la verdad, en la doctrina de la gracia, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y sabemos todos esos fundamentos de la doctrina cristiana. Pero para ese entonces, y aún sucede hoy en día cuando a veces la gente duda, como Judas 22 dicen, bueno, no hay quizá que Jesús fue 50% Dios o 50% hombre o un poquito 75 o algo así. Y Juan te dice, no, Jesús es completamente Dios y tenemos la evidencia de todo eso. Una persona dijo, las obras y palabras de Jesús en este libro son las mismas palabras y obras de Dios. Y aquí lo importante, si eso no fuera cierto, este libro sería blasfemoso. Si no consideramos que las palabras y las obras de Cristo no son las mismas del mismísimo Dios, entonces este libro no debería estar aquí. No debería ser considerado como la palabra inspirada de nuestro Dios. Hay ciertas declaraciones que ofendían a los judíos. Veamos Juan capítulo 5, versículo 18. Aquí les invito a que abran sus propias Biblias. Juan 5, versículo 18. Notarán cuando entremos ya en la exposición versículo por versículo que Jesucristo declara su divinidad, pero siempre lo hace en una forma misteriosa, paradójica o para hacer a su audiencia pensar. Y una de las razones de por qué hacía esto Cristo era porque no iba a revelar su verdadera identidad hasta el momento en que Él iba a morir en la cruz, cuando ya confiesa que Él es el Hijo del Hombre que va a juzgar las obras de todos. Pero de todos modos encontramos bastante evidencia de que Cristo Jesús sabía quién era, de que Él no se convirtió en Dios o de que que sus discípulos erraron en deificarlo a Él. Cristo sabía perfectamente quién era y Él sabía perfectamente que Él era Dios en la carne. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Todos los judíos perfectamente entendían que lo que Jesús predicaba involucraba el hecho de que Él se presentaba como Dios en la carne. El decir que Dios mismo era su Padre era lo que vimos aquí en las notas del Logos, que tenía una comunión íntima totalmente distinta con nuestro Dios. Y si tiene tal comunión era porque Él mismo
era Dios, porque nadie puede contemplar la gloria de Dios más que Dios mismo. Nadie puede entender la mente de Dios más que Dios mismo. Todos los judíos sabían perfectamente lo que estaban diciendo. Si Jesús no hubiera sido quien sabemos perfectamente quién es, entonces una vez más todo lo que dijo hubiera sido blasfemia. Porque en las escrituras del antiguo pacto, como en Isaías 43, Dios demuestra que era totalmente pecaminoso atributarle deidad a un objeto material, a una rama de árbol, a la madera o a una persona especialmente. Entonces Jesucristo se presenta a sí mismo y sus apóstoles porque esto era en verdad. Era necesario dejar en claro la deidad de Cristo tanto para judíos como para gentiles que desvalorizaban el valor infinito del sacrificio de Cristo. Juan habla sobre la deidad de Cristo desde el principio. Ya hemos leído ese texto muchas veces, entonces lo voy a brincar. Juan habla sobre la preexistencia de Cristo Jesús. Esto lo hace mucho. Veamos Juan capítulo 8, 58. Juan 8, 58. Recuerde que estamos en el monte de transfiguración con Juan y estamos contemplando la gloria del Hijo al leer estos versículos. Juan 8, versículo 58, habla sobre su preexistencia. El hecho de que antes de que existiera algo, Jesús es. Dice, yo hablo de lo que he visto, me equivoqué, Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Pues una vez más aquí la semántica no dice yo era o yo seré o cualquier sustantivo de pasado o futuro, sino permanece intacto en decir yo soy. Antes de la creación, Cristo es yo soy. Durante la creación, Cristo es yo soy. Después del juicio final, Cristo es yo soy. Sabía perfectamente nuestro Señor Jesucristo lo que estaba diciendo. No, sin ninguna duda le dejó a los judíos de que Él se estaba presentando como Dios en la carne. Entonces a veces cuando vemos de que, porque siempre surgen estas opiniones en las redes sociales o a veces pasan de moda ciertas tendencias doctrinales de que Jesús realmente no se estaba presentando así. No, hay bastante evidencia de que sí. Y no solamente en Juan, vemos en Marcos, en Lucas y en Mateo y por supuesto en los escritos de Pablo. Y vaya que los escritos de Pablo es muy importante de considerar porque él era un perseguidor de la iglesia y de la nada glorificaba a Jesucristo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. ¿Vamos bien, hermanos? Continuemos. Entonces, la deidad de Jesús te lo dice y te lo demuestra Juan al decirte lo que Jesús decía de sí mismo y luego él al proveer comentario sobre lo que Jesús decía y también sobre las obras que Jesús hacía. Los milagros, el cumplimiento de profecías, todo esto te lo dejaba en claro Juan para que una vez más fueras persuadido de que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús demostraba omnisciencia, demostraba saber lo que su audiencia o una persona iba a decir antes de que lo dijera, y este es claramente un aspecto de la omnisciencia, de que Cristo sabía y tenía una percepción y una anticipación divina de ciertos sucesos y también de ciertas cosas que la gente le diría. Demuestra omnipotencia nuestro Señor Jesucristo al hacer milagros y ver los testigos que surgieron de estos milagros y que propagaban el hecho de que Jesús había hecho ciertos prodigios que no cualquier persona hubiera hecho. Y demuestra Jesucristo también de que Él está en control de todos los eventos, de que nada realmente lo está sorprendiendo, de que si estaban fariseos o escribas escondidos tratando de atraparlo o de hacerlo quedar mal en frente de las multitudes, Él ya sabía, porque esto era en virtud de su omnipotencia y de su omnisciencia también. Y también se ve en la conversación que tuvo con Pilato, en cómo él sabía cómo Pilato iba a reaccionar y cómo
Él sabía que todo lo que le estaba sucediendo era porque había sido predeterminado por Dios y por Él también. La humanidad de Jesús no se queda estacionado Juan en decirnos sobre su deidad. Juan te declara sin ninguna duda, sin ningún espacio de hacer pregunta o de que se quede con la duda de que Jesús no solamente es Dios, sino que es Dios en la carne, de que Jesucristo fue un hombre que tenía un cuerpo físico, que sangró literalmente, que tuvo emociones humanas, que comió, que bebió, que tuvo necesidad de dormir, que tuvo necesidades físicas que todos nosotros conocemos. Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne, pero vemos que, como dije, exhibió sentimientos humanos. Juan 2, versículo 15, veamos aquí Juan 2, versículo 15, aquí demuestra enojo cuando ve una corrupción inexcusable aquí en el templo de los judíos. Dice: y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. A Jesús está actuando con autoridad cuando hace esto. La única persona que podría decir que las actividades del templo eran inmundas o eran corruptas era Dios. Entonces Jesús lo que está implicando con estas acciones es que Él mismo es Dios y está poniendo juicio en este templo. Cuando está corrigiendo, cuando está diciendo que el perdón de pecados es accesible a Él, está usurpando la autoridad del templo, y el único que puede hacer eso es nuestro Dios. Pero fuera de eso, aquí también lo importante es que exhibió un sentimiento humano. Cuando también exhibió tristeza cuando murió a Lázaro en Juan 11, versículos 33 al 38. También Cristo experimentó cansancio. Juan 4, 6, voy a leer ese texto. Juan 4, versículo 6. Dice aquí el texto: y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces Jesús fue un humano, porque es común entre los humanos sentir cansancio. Quizá todos nosotros sentimos cansancio en este momento. Ciertamente mi rodilla siente cansancio en este momento. Es algo físico. Y muchos versículos encontramos que Juan pone el detalle adicional de que se sentía hambre o sentía cansancio. Porque como les expliqué hace un mes, había un movimiento en el primero y segundo siglo del gnosticismo. Y ellos creían que toda la materia era mala, que todo el cuerpo físico era malo, que nuestras almas estaban en prisión en nuestros cuerpos, y que necesitábamos ser liberados de nuestros cuerpos porque una vez más eran malos. Y ciertamente, si es malo tener un cuerpo, si es malo ser humano, entonces es inconcebible pensar que el Logos tuviera un cuerpo. Y hay varios problemas con esto, porque la salvación entonces depende del conocimiento y no de lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Porque para creer lo que Jesucristo hizo por nosotros, requiere creer en la humanidad de Cristo, de que Cristo realmente derramó sangre y que Cristo realmente murió por nosotros. Y la muerte solo es posible para un ser humano, para alguien quien es material, para alguien quien como todos nosotros nace y muere. Si no creemos en la humanidad de Cristo, estamos rechazando un pilar del mismo Evangelio. Y además no tiene sentido el negar la humanidad de Cristo cuando leemos la crucifixión. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con Cristo cuando estuvo en la cruz? ¿Estaba fingiendo nuestro Dios? ¿Estaba mintiéndole a todos? Eso no suena como el Dios de la Biblia. ¿Acaso fue un holograma Jesucristo cuando estuvo en la cruz? Por supuesto que no. Jesucristo realmente fue clavado en una cruz, derramó sangre literal por nosotros y murió por nosotros, como dice 1 Corintios 15, 3 al 4. Entonces es importante afirmar la humanidad de Cristo,
por estos motivos para creer en el Evangelio de que Cristo murió por nosotros, pero también hay otro motivo muy bonito. Verán lo que está también implicando el apóstol Juan según los movimientos modernos de la teología, es algo muy bonito. Ha estado de moda este término en los últimos años, el humanismo. Y se afirma el humanismo para valorar la vida de los seres humanos, como implica la misma palabra, pero a veces se usa equivocadamente para decir, no necesitamos a Dios para valorarnos a nosotros mismos. Pero la Biblia nos enseña que necesitamos a Dios para valorarnos a nosotros mismos, porque desde el principio Dios te valora a ti y a mí. Dios no solamente ama el alma o el espíritu del hombre, Dios ama el aspecto físico del hombre también. Cuando Cristo fue encarnado, cuando se hizo carne, elevó el estatus del ser humano. Y mucho puedo decir sobre esto, pero para resumirlo, vemos en Cristo Jesús el verdadero humanismo, donde Cristo no solamente demuestra su gloria divina, está demostrando su gloria humana, que nos está enseñando qué significa ser un ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios. Nos enseña el libro de Juan de que el ser humano no es una cosa, porque el momento en que cosificas a Dios, cosificas al ser humano. Y como dijo una persona una vez, yo no soy una cosa, yo soy una persona. Los movimientos más feos de la historia humana tienen su raíz en el hecho o en el momento en que cosificas al hombre. Si cosificas al hombre es muy fácil caer en el racismo. Si cosificas al hombre es muy fácil odiar al prójimo, al ser humano. Pero Cristo Jesús, al ser encarnado, nos demuestra esta realidad de que todo ser humano es valioso ante sus ojos. Que a pesar de que la Biblia, como me gusta decirlo, te dice tus verdades sobre el pecado y sobre la inmundicia, aún así demuestra tu valor. Que eres lo suficientemente valioso para Dios como para enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Te dice tus verdades la Biblia, pero te deja bien en claro tu valor ante Dios. De que a pesar de que va a ser el mínimo quien responda positivamente al Evangelio, aún así para Dios vale la pena, o valió la pena mandar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Es por eso que Cristo interactúa y valora a todas las personas con las que Él habló en su ministerio terrenal. Fuera una persona adúltera, fue una persona quien tomó ventaja por los impuestos de otras personas, fueran judíos o fueran gentiles, Cristo los valoró a todos y les ofrece a todos el perdón de pecados, porque Dios ama a todo ser humano. Este es uno de los subtemas del libro de Juan. Hablaremos más durante la exposición de cómo Jesús es el Hijo de Dios o es presentado como tal. Ya hemos hablado mucho de que Jesús como el Mesías, y voy a reservar este último punto de Jesús presentado como el nuevo templo de Dios y para el hombre cuando estudiemos Isaías 53 en unas semanas, porque se juntan ahí todos los temas. Para concluir, porque ya será lo último de esta introducción y ya vamos a entrar en lo que es el versículo 1 y ahora sí ya la exposición como tiene que ser. Hay mucho más que podemos decir, pero para ya concluir con la introducción, el libro está dividido esencialmente en 4 partes. Número 1 está el prólogo o el principio, que Juan te dice, Jesús es el Logos que fue hecho carne para la redención de los pecadores. Te dice exactamente lo que te quiere presentar. Esto es desde versículos 1 al 51 del primer capítulo. Ese es el prólogo.
La segunda parte principal son de capítulos 2 hasta el capítulo 11. Y Cristo demuestra su gloria tanto en las enseñanzas que Él impartió en diversas audiencias, como también en las obras que Él manifestó. Alimentar a cientos de personas, a miles, el hecho de sanar a aquellos quienes estaban gravemente enfermos, justo la muerte, y hasta el grado de resucitar a un muerto. Te revela su gloria en sus obras y enseñanzas. La tercera parte, Jesús da instrucciones especiales a sus discípulos. Cristo muere y resucita por los pecadores. Y Juan finaliza con un llamado al lector a que responda positivamente al Evangelio de Jesucristo. Capítulos 12 hasta el capítulo 20, versículo 31. Y por último, termina con unas conversaciones especiales que tuvo con sus discípulos, que también son para nosotros, porque hay aspectos pastorales ahí. Hermanos, espero que haya sido entendible la introducción. Si no quedó todo en claro, no importa, porque vamos a repasarlo a través de los versículos.